Seguimos aquí en Mejora Continua, hoy con la visita de Gabriel Cafacio, diseñador gráfico universitario de la Universidad Nacional de Misiones. Muy buenos días. Buenos días, Cindy, ¿qué tal? Bueno, también presidente del Colegio de Diseñadores Gráficos de la Provincia de Misiones. Bueno, que ahora justamente en una semana termina ya la presidencia, el segundo periodo. Sí, exactamente, desde hace 8 años que venimos trabajando con la misma comisión, bueno, en la presidencia, digamos, pero bueno, la comisión trabaja en conjunto siempre, los cargos los mantenemos más que nada por una cuestión legal, pero trabajamos bastante parejo. Igualmente, bueno, la comisión es muy grande, son 22 personas, y bueno, a veces lograr que todos trabajen al mismo tiempo es un poco difícil. Tengamos en cuenta que todas las actividades del colegio son ad honorem, ¿no es cierto? Así que, bueno, más que nada se suma la gente que tiene ganas de trabajar. Y bueno, y desde el año 2006, que fue el año en que se aprobó la ley provincial creadora del colegio, hemos venido trabajando en la normalización de nuestra profesión por primera vez en la Argentina, porque no hay otro colegio de diseñadores gráficos en el país. Sí parece que va a haberlo dentro de poco en Buenos Aires, están haciendo como presentaciones formales, ya también estamos en contacto con ellos para asesorarlos en todo lo que podamos. Desde nuestra humilde experiencia, tengamos en cuenta que Misiones proporcionalmente a Buenos Aires es una provincia muy chica, ¿no? Y es un poco más fácil organizar, menos cantidad de gente. Buenos Aires, bueno, tendrán que trabajar mucho seguro. Pero nosotros fuimos a los que nos tocó abrir el camino de esta profesionalización regulada. Y bueno, estamos contentos de haberlo hecho, de haber sido los fundadores de este colegio, que indefectiblemente, a pesar de que las personas vayan pasando y se vayan renovando con el tiempo, el colegio irá buscando también, y ya lo está encontrando de algún modo desde hace años, su lugar en la sociedad, que es el poder apuntalar a la gente que necesita del trabajo de un diseñador gráfico y que recurra a un ente que le asegura que en ese lugar va a encontrar profesionales formados académicamente, egresados de instituciones oficiales. En el caso de nuestro colegio, por ley, hubo, por uno de los artículos de la ley, se incluyó a las personas idóneas que sin tener título habilitante pudieron demostrar frente a una mesa examinadora compuesta por docentes su idoneidad sobre la disciplina, porque tengamos en cuenta que mucha gente trabajaba antes de que hubiera siquiera posibilidad de estudiar. Entonces, a esas personas, por lógica, por supuesto, por total justicia, se les permitió continuar en el desarrollo de su labor, porque no es justo tampoco porque llegue una ley, digamos, retirarle el trabajo a las personas si es genuino, ¿no es cierto? Pero a partir desde el 2006 que se crea la ley, de algún modo se cierran las puertas para los improvisados en la materia, que de algún modo es algo natural que suceda en profesiones especialmente nuevas. La gente de la parte informática tiene el mismo problema. Todo lo que tenga que ver mucho con disciplinas tecnológicas siempre va involucrando gente que por gana, voluntad y bueno, por de motu propio empieza a meterse en una disciplina y bueno, y lo hacen a veces sin mala intención, pero lamentablemente confundiendo un poco a la persona que está del otro lado, porque de algún modo si uno ofrece un servicio profesional, lo lógico es que sea realmente un profesional que se haya formado en la disciplina, ¿no es cierto? Y en el colegio nosotros, a las personas que visiten la página del colegio, que aparte, si ponen Colegio de Diseñadores, enseguida va a aparecer en Google, porque es el único por ahora, ahí tienen la lista de personas matriculadas, ya estamos llegando a casi 180 profesionales matriculados. Bueno, y en todos esos profesionales va a encontrar gente capacitada, formada, en todo lo que sea la disciplina de sintetizar y solucionar problemas de comunicación visual que necesiten un tratamiento visual. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con comunicación de la empresa, todo lo que tenga que ver con identificación de la empresa frente a la sociedad. Hoy, por más humilde que sea el emprendimiento que alguien inicia, no hay forma de que no tenga una identidad visual que lo acompañe. Es natural, lógico, aparte se busca, se necesita. Y bueno, en ese sitio están todas las personas que se han formado en esto y que tienen capacidad como para atender esos requerimientos. Claro, que no esté dentro del colegio, igualmente hay todavía personas que no estando dentro del colegio están brindando su servicio, no es que hay un poder de policía que cierra los... En realidad,
las personas que no tengan formación académica, de algún modo nosotros desde el colegio siempre tenemos comunicación con esa gente y la invitamos a que se formen, ¿no? Que es por otra parte lo más lógico que tiene que pasar. A las personas que sí se han recibido y que tienen título académico, pero por algún motivo personal o a veces porque suele suceder que son profesionales que se reciben pero no ejercen completamente, o por ejemplo trabajan part-time o tienen a lo mejor otro trabajo, entonces no están del todo convencidos de matricularse. A esas personas las invitamos cordialmente a que se sumen, pero de algún modo no hay poder de policía que se exija así. Además, también tenemos que tener en cuenta que es un colegio muy nuevo, tampoco podemos ser tan severos y estrictos. Además, la realidad es que hay mucha información y no necesariamente todos tienen que conocer todo. El colegio está empezando, hemos formalizado toda la parte de estructura de las comisiones y todo, han llevado mucho tiempo. Y por ahí la parte de comunicación hacia el exterior todavía falta un poco trabajarla. Incluso las empresas y las propias instituciones gubernamentales por ahí no están al tanto de la existencia del colegio. Eso nos ha pasado más de una vez. En la medida en que empiezan a estar en contacto con la existencia del colegio, lo que nos damos cuenta es que toman ventaja de eso, porque se dan cuenta que ahí en ese lugar están las personas para convocar y que los asesoren en la parte que justamente les falta. Nos pasó hace unos meses cuando se lanzó el concurso para la bandera de Posadas, que ahora justamente el martes próximo se está presentando las 3 propuestas finalistas. De algún modo las personas que conformaban el jurado son docentes, historiadores, personas formadas académicamente muy bien, personas muy serias, pero de otras disciplinas, no referidas a la gráfica. Bueno, y por suerte la gente del consejo tuvo la información de que existía el colegio y nos convocaron como organismo asesor. Y ahí, en esa instancia, bueno, unos miembros de la comisión nos acercamos y nos dimos cuenta de cuánto le ayudamos a evitar problemas, porque realmente una bandera no es algo que se pueda reproducir tan fácilmente. Hay problemas técnicos, problemas de reproducción, hay que ver si es serigrafía, si se va a bordar el paño, si se va... Entonces, todas esas cosas que tienen específicamente que ver con la aplicación de la pieza gráfica que va a resultar, y ellos no tienen por qué conocerla. Una persona que es historiador no tiene por qué saber de sistemas de impresión. Bueno, justamente desde el colegio tenemos toda esa formación técnica y conceptual también, ¿no es cierto? La parte de concepto, en este caso de la bandera, fue más por el lado del jurado, porque, bueno, hay personas más formadas sobre lo que una bandera debe representar y toda la parte icónica, pero sobre las partes técnicas, bueno, por suerte estuvimos ahí presentes para ayudar y poder asesorar, que era nuestra función, ¿no? Ser un miembro asesor, bueno. Y que se pueda reproducir, porque sí, se sabe que tiene que representar, que se pueda adaptar. Claro, también hay que pensar que una bandera tiene que ser algo práctico. O sea, realmente una bandera tiene que ser, no puede ser una bandera muy costosa de reproducir, porque realmente ella no, va perdiendo sentido. Aparte, el modo en que tiene que reproducirse tiene que ser siempre sistemático, no puede ir variando. Una bandera fundamentalmente tiene que ser siempre perfecta, siempre la misma. Y entonces si se empiezan a agregar ingredientes que tienen que ver con deformaciones del elemento, algo, ya vamos como tergiversando el símbolo, y eso es muy malo, ¿no? Entonces... ¿Cómo se vinculó el colegio con la universidad? Con la UNAM, justamente donde dan la carrera de diseño gráfico, como para que los egresados se puedan inscribir inmediatamente o tengan información sobre el colegio. Toda la comunicación del colegio está dada mediante la página web. Cualquier persona egresada, incluso que sean personas de otro lugar que vengan a vivir a Misiones y que quieran ejercer como diseñadores en la provincia, tienen su formulario de inscripción ahí de solicitud de matrícula a través de la página. Hay un montón de información, hay preguntas frecuentes. La comunicación con las instituciones que ejercen la carrera se fueron dando a lo largo de los años. Con la UNAM, bueno, pues también por una cuestión de distancia no se dio tanto la relación, y bueno, pero con instituciones de Posadas, bueno, por una cuestión de cercanía también, sí, fuimos invitados muchas veces como organismo a dar charlas, a informar a los alumnos, y a Oberá fuimos durante el año 2010 a dar una charla para también tengamos en cuenta que
mucha gente idónea podía llegar a sumarse, así que hicimos una reunión en la CELO, en la Compañía Eléctrica de Oberá, y concurrieron muchos alumnos de la Facultad de Artes y mucha gente también del ámbito del trabajo local. Lo que también presenta la página son distintos honorarios. ¿Cómo fijaron esos honorarios? Que me parece algo muy correcto que un colegio establezca los honorarios para que cualquier empresa pueda tener referencia de cuánto debería salir un trabajo de diseñador gráfico. Sí, el tarifario se puso en vigencia desde el año 2008. Es un tarifario de tipo orientativo. O sea, el colegio no tiene poder legal para establecer tarifas para sus matriculados de forma obligada. Creo que muy pocos colegios lo tienen, incluso acá creo que solo el colegio de Escribano tiene regulado por ley su tarifario, hasta donde entiendo. Y el tarifario fue la verdad que fue algo que surgió como una necesidad natural de nosotros. Nos dábamos cuenta que empezábamos a realizar trabajos, nos llegaban preguntas, demandas, presupuestos, y de repente no había ningún lugar donde recurrir para tomar una referencia. El tarifario se puso en vigencia en el año 2008 y hoy en día tiene aproximadamente 13.000 a 14.000 visitas mensuales. O sea, está entrando gente no solo de Misiones, sino de todo el país, profesionales que necesitan esta referencia. Y bueno, originalmente había un tarifario, el único que pudimos encontrar en su momento cuando nos pusimos a trabajar en que era de la provincia de Jujuy, de una asociación que también habían tratado de formalizar un tarifario de precios, y tomamos un poco base en ese y fuimos adaptándolo a nuestra realidad. Las cifras fueron surgiendo en realidad de la experiencia de todos nosotros en conjunto, de miembros de la comisión y de gente que quiso sumarse para esta tarea, y por ahí por correos también, de idas y vueltas entre ver qué pensaban, y se fue logrando un balance lógico de precios que tienen que ver con el quehacer diario de los profesionales. Realmente los únicos a los que podemos preguntarles cuánto sale un trabajo son los propios profesionales, pues al no haber otras referencias en el país, digamos, teníamos la necesidad de organizarnos nosotros mismos primero. Bueno, y por suerte ha resultado muy bien. De hecho, de las páginas que tiene el colegio en su sitio, esta es la más visitada sin duda, porque es información que se requiere mucho. Y, igualmente se habló varias veces de poder mantener el tarifario a nivel de profesionales, únicamente del diseño, porque por ahí genera ciertos conflictos, ya que esto es un tarifario base, ¿no es cierto? Se establecen los precios mínimos que debieran ser cobrados por una cuestión de código de ética, para que el trabajo no se devalúe. Pero hay profesionales que tienen más años de trayectoria y por ahí consideran que estos precios ya son bajos, quieren sumar además su trabajo de tantos años, agregarlo un poco más, recargar el precio, que están en su absoluto derecho a hacerlo, y por ahí generan algunos conflictos con las empresas que justamente buscan cuánto sale un trabajo de diseño y se encuentran con esto. Bueno, hay que volver a explicar que el tarifario es de referencia mínima, ¿no es cierto? Bueno, ha sido muy bueno el tarifario, es de lo que más popularidad le ha dado al colegio en estos últimos años. Sí. Vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos aquí en Mejora Continua. Seguimos aquí en Mejora Continua, hoy con la visita de Gabriel Capacio, diseñador gráfico universitario y presidente del Colegio de Diseñadores Gráficos de la provincia de Misiones. Hablando del colegio, es inevitable preguntarse cómo está la profesión en la provincia de Misiones. Sí, lo que ha pasado ahora en estos años con Internet es que hemos dado cuenta de que los problemas de nuestra profesión no solo se circunscriben a Misiones, sino que podría decirse que tienen alcance latinoamericano como mínimo, y incluso hemos recibido alguna información de España también, de unos documentales que se han realizado. Y en general es una profesión que al estar todavía solidificando sus bases en la sociedad tiene los problemas naturales de falta de reconocimiento, al carecer también en otras provincias de esta regulación que hemos logrado en Misiones. Se da naturalmente la invasión laboral, lo que trae acompañado naturalmente el desgaste y la devaluación profesional, ¿cierto? El profesional que ha estudiado, se ha formado y egresa, sale a un mercado que está invadido de personas que por ahí ofrecen los mismos servicios a un valor muchísimo menor,
a pesar de que la calidad y la diferencia gráfica sea notable, en el momento de los presupuestos muchas veces sabemos que los clientes por ahí evalúan sin tanta profundidad, y si el servicio es el mismo, bueno, se inclinan por el precio más barato. Esto a lo largo del tiempo lamentablemente ha ido desgastando la profesión, en muchos casos profesionales que por ejemplo no han podido sostener su profesionalismo, su carrera profesional, y bueno, se han pasado a otras profesiones. Bueno, eso lamentablemente es cierto, pero ahí es donde a nosotros, a los propios profesionales, nos toca empezar a plantar bandera, y de algún modo, no solamente por un interés profesional, sino porque el interés finalmente es social. Nosotros como profesionales de esta disciplina no debiéramos permitir que cualquier persona invada nuestro campo laboral. Además, tengamos en cuenta que si no vamos haciendo estas acciones de normalización de la profesión, no hay mucho futuro, porque la tecnología avanza muy rápido y cada vez va a haber más gente que se dedique de forma improvisada a esto. Eso no solo es malo desde el punto profesional, porque no conviene, digamos, como profesional formado, que tener competencia es leal, sino porque además no colabora con una sociedad que necesita tener profesionales dedicados a la disciplina y que sepan lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo improvisarse en diseño que haberse formado académicamente en una universidad, en un estudio terciario de 3-4 años. Hoy hay licenciaturas en diseño acá en la ciudad de Posadas. Entonces toda esa formación, una vez que el egresado sale a la calle, tiene que encontrar un marco de contención legal. Si no, finalmente no va a haber un rumbo claro para la profesión. Y de hecho en estos años se ha padecido eso. El colegio naturalmente se conformó porque muchos profesionales del diseño nos dimos cuenta que tenemos las mismas necesidades. En la medida que Internet fue creciendo más también y fuimos tomando contacto con otras regiones, nos dimos cuenta que pasaba lo mismo. En los foros de diseño de toda Latinoamérica se habla de lo mismo, de evaluación profesional, el cliente que por ahí pide las cosas o busca las cosas más baratas, la falta de reconocimiento. A su vez, eso trae aparejado otro problema, que es que el profesional del diseño formado y que sale al mercado encuentra esa realidad y a sí mismo se autodevalúa. Le cuesta al profesional imponerse o por ahí crear su propio portfolio, mostrar sus trabajos, diferenciarse, esforzarse en mostrar la diferencia, porque encuentra un mercado que está muy castigado. Por eso consideramos que la creación del colegio era vital acá en la provincia, era fundamental, porque aparte cada vez había más instituciones teniendo egresados en la calle. Tenemos por lo menos 5 instituciones que están dando títulos relacionados al diseño gráfico. Noverá, acá en el Instituto Montoya, en el IPESMI, también en el ICET, el Instituto INCADE también estuvo trabajando en eso, el ITEC 3 en Yarupá está sacando profesionales de diseño gráfico y multimedia. Entonces se va conformando un grupo de gente ya muy numeroso que debe ir encontrando su propia identidad y debe ir agrupándose para hacer fuerza en conjunto también, ¿cierto? Reclamar nuestro derecho legítimo a ser nosotros los que nos encarguemos de realizar esas tareas en la sociedad. ¿Sí? El profesional formado en la disciplina es el que debe tener esa iniciativa, y rápidamente se encuentra que los otros organismos agradecen la existencia del colegio. Y en muchos casos los clientes también agradecen la existencia del colegio y de esta lista de matriculados, porque al no tener otra referencia, lo único que queda es ir preguntando por todos lados a ver quién conoce un diseñador, y eso no es lo más sano que tiene que pasar. De hecho, cuando uno contrata a un profesional, se asegura que pertenezca frecuentemente o a algún colegio o agrupación o círculo, ¿no es cierto?, que lo contenga como un profesional. Bueno, en este caso nosotros, con este listado de matriculados que tenemos disponible en el sitio web del colegio, hemos encontrado que se nos agradece mucho eso. ¿Y cuál sería el consejo justamente para una empresa, un emprendedor o alguien que esté interesado en buscar un diseñador? ¿Qué tiene que tener en cuenta a la hora de contratar a un profesional en este campo? Bueno, primero lo que tendría que tener en cuenta fundamentalmente sería el portfolio de trabajos, que es ineludiblemente lo que va a dar el trasfondo de qué ha desarrollado ese profesional con el tiempo. Por supuesto, un colegio integra profesionales recién egresados e integra profesionales con mucha trayectoria.
Al profesional recién egresado se le podrá exigir, por supuesto, que tenga por lo menos buenos trabajos de la facultad, que es lo básico, ¿no es cierto?, que haya terminado la carrera con buenos trabajos y buenas notas, y a un profesional con más trayectoria, lógica y naturalmente, ver para qué otras empresas ha trabajado. Incluso esto mismo del portfolio profesional todavía es como una carencia en los profesionales del diseño, que no terminan como de formalizar su presentación frente al cliente. Eso es algo sobre lo que estamos trabajando también, en concientizar a los propios colegas de que muestren sus trabajos, porque al mostrar el trabajo rápidamente se ve la diferencia de calidad de un improvisado y de un profesional con estudio. El ojo no miente, digamos, se nota muy rápido. Y también lo que me gustaría decir a las personas que tienen empresas o que van a abrir emprendimientos, que naturalmente, y porque siempre se ha hecho así, la persona que necesita comunicación gráfica se dirige a la imprenta o se dirige a la empresa de cartelería para que le haga el cartel del local. Y dentro de la oferta de la cartelería muchas veces está el solucionar rápidamente todo, y no es para hablar mal de las personas que hacen carteles, ¿no?, porque algunos lo hacen con mucha calidad, pero en muchos casos el profesional o la persona que se está dedicando a la realización del cartel no tiene tiempo para dedicarle en profundidad el desarrollo de una marca a un cliente. Y en realidad hoy sabemos que las marcas que no están bien fundamentadas, bien solidificadas, bien trabajadas gráficamente, y bueno, forman parte o van colaborando con el caos visual y, digamos, la baja calidad gráfica que se ve hoy en la cartelería de Posadas, por ejemplo. Más o menos todos los carteles se parecen mucho, están como muy abarrotados de elementos, no hay un cuidado en la estética, no hay un cuidado en la gráfica. Tengamos en cuenta que una empresa que abre su puerta, lo primero que muestra al público es su cartel, su fachada, su marquesina, y si esa marquesina está resuelta en media hora por una persona que tiene que hacer, además de esa marquesina, 10 marquesinas más, no podemos pedirle tampoco a esa persona encargada de eso que se dedique específicamente a buscar una identidad adecuada para esa empresa. Entonces todo el trabajo por ahí, o todo el gasto que hace el empresario para montar su local, finalmente termina devaluándose porque comunica a la calle una identidad visual que no es acorde, ¿sí? Porque se resolvió rápidamente. A veces los empresarios lo que tienen necesidad es resolver rápido. Mi consejo sería desde el colegio y desde lo profesional, no resuelvan rápido su gráfica, porque cuesta muy caro. Dedíquenle más tiempo a la resolución visual de su gráfica, lo que van a comunicar a la sociedad. Probablemente en un local entren 100 personas por día, pero miles ven el cartel. O sea, la comunicación es mucho más amplia que la atención al público. Por ahí a veces se trabaja mucho en la atención al público, en optimizar adentro de la empresa cómo funcionan las cosas, pero lo que se está comunicando hacia la calle es totalmente falente, entonces no está sirviendo, algo que no sirve ahí. Sí, tener la conciencia de identidad de marca, bueno, no comunica, o sea, no solamente la gráfica del local, sino también la folletería, la cartelería exterior, el ploteado del auto. De todo eso nos ocupamos los diseñadores gráficos, esa es nuestra tarea en la sociedad. Y nos damos cuenta de que a veces vemos marquesinas hechas en Buenos Aires, elaboradas en Buenos Aires, y nos asombramos de lo bien hechas que están, lo bien que se ven y todo, y por ahí realmente la única diferencia es el contenido de la marquesina, porque la chapa es la misma, la lona es la misma y la tinta que se usó es la misma, pero si no tiene trabajo de mental o calidad sobre lo que se está transmitiendo, ahí es donde está el punto falente, ¿no es cierto? Vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos aquí en Mejora Continua. Seguimos aquí en Mejora Continua, hoy con la visita de Gabriel Capacio, diseñador gráfico universitario y presidente del Colegio de Diseñadores Gráficos de la provincia de Misiones. Estábamos comentando sobre qué tenía que tener en cuenta el empresario a la hora de contratar a un profesional, pero también decimos, bueno, como profesional, ¿qué es lo que le falta al profesional de diseño gráfico en la provincia? Hablemos por lo menos localmente, sí, por ahí no podemos generalizar. En las comunicaciones que tenemos desde el colegio, especialmente con las generaciones más jóvenes de diseñadores, porque a nosotros, los que tenemos más años en la disciplina, nos ha tocado ser los dinosaurios del diseño, y bueno, y tenemos una vinculación con profesionales más jóvenes, que ni siquiera es la vinculación que tuvieron nuestros docentes con nosotros, porque realmente el haber vivido el campo profesional
el haber tenido que abrir el campo profesional en la provincia nos dio un conocimiento y un training de trabajo que es intransferible desde otro aspecto, desde la docencia, por ejemplo, donde se dan las partes teóricas, donde todo el contenido es muy bueno, pero como que falta la vinculación con el campo real, y la única forma de conocer ese campo real es abrirlo y vivirlo, ¿no es cierto? Y una vez que uno abre eso, sí puede empezar a transferir a las generaciones más jóvenes, que ya nos está pasando, a los que estamos entrando en los 40, las generaciones más jóvenes buscan mucho ese apoyo, y en consejos, y en cuánto paso por este presupuesto, o ayúdame con esto. Bueno, yo lo vivo cotidianamente, digamos. Lo que yo siempre le aconsejo especialmente a los chicos más jóvenes es que indefectiblemente tengan un portfolio de trabajos a la vista. El sitio del colegio tiene lugar para poner el vínculo a su página web. No hace falta ser un diseñador web hoy en día para subir contenido a la web. Hay blogs, está Behance.com, que es un sitio especializado en portfolios de diseñadores del mundo. Hay muchas facilidades. Hoy en día abrir un blog es más fácil que abrir una cuenta de Facebook, y todo el mundo tiene cuenta de Facebook, y también se pueden abrir cuentas de Facebook de páginas profesionales. O sea que prácticamente no hay excusa para no tener los trabajos a la vista, que es realmente lo que va a marcar la diferencia. Además, el tener el portfolio de trabajos online no solo es bueno para hacerse publicidad a uno mismo, sino que también es bueno para que el cliente tome referencia de lo que uno sabe hacer y retenga en la cabeza qué es lo que uno sabe hacer para ir a buscar en el momento que necesite eso. ¿Sí? Si se entiende que uno desarrolla marcas para una empresa, y bueno, cuando una empresa necesite desarrollo de marcas se va a acordar de uno, pero si uno no muestra lo que hace, es muy difícil que el cliente o potencial cliente retenga en la cabeza qué es lo que uno hace. Decirle solamente que es diseñador gráfico no alcanza, porque de hecho debemos demostrar con trabajos qué es lo que sabemos hacer. Y también el portfolio de trabajo tiene una vinculación directa con la aprobación del presupuesto, que muchas veces es otra parte del problema. Uno lo contactan, le encargan el trabajo, uno envía el presupuesto y el presupuesto rebota, como se dice. Muchas veces el presupuesto de un trabajo de diseño puede rebotar porque el cliente no está teniendo avales suficientes para darle crédito a esa cifra. ¿Sí? Si uno puede demostrar que trabajó para otras empresas, que ya hizo trabajos que salieron a la calle, que ya se vinculó con gente, que ya está en la movida, que está trabajando profesionalmente, entonces uno le despeja al cliente esas dudas sobre lo que uno es capaz de hacer. Ahora, si uno no puede mostrar ningún trabajo, o decide de motu propio no mostrar ningún trabajo de los que uno realiza, y es como que hay que ponerse del otro lado, y con qué garantías el cliente va a aceptar ese presupuesto y va a aprobarlo. Hay que tener en cuenta que muchas veces en las empresas no es uno el que decide, sino que es a lo mejor uno el que toma la decisión, pero después tiene que dar explicaciones a superiores, ¿sí? a personas, a jefes o a directamente superiores en los cargos, y entonces esa persona que toma el riesgo de contratar un profesional tiene que tener avales para decirme, bueno, yo vi a esta persona, sabe hacer esto, acepto el presupuesto porque sé que me va a hacer algo parecido. Ahora, no mostrar nada es el primero de los grandes errores. Después hay otras cuestiones que ya tienen mucho que ver. Yo siempre digo que el diseño gráfico es una profesión que fue madurando a la par de los profesionales, porque, bueno, naturalmente, al ser una profesión que se inició a mediados de los 90 en Oberá, y un poco antes acá existía el Instituto IDEAR, que era un instituto técnico también, pero estamos hablando de, por ejemplo, en mi caso soy la segunda generación de diseñadores egresados de Oberá, y cumplí 40 años hace muy poquito, entonces como que todavía somos dentro de todos jóvenes, ¿no es cierto?, que estamos marcando el camino, y naturalmente nuestra madurez personal tuvo mucho que ver con nuestra madurez profesional a la par, porque bueno, al no tener referentes de más edad a los que consultar directamente, fuimos nosotros los que tuvimos que ir identificando cuáles eran los caminos de la profesión. Hoy ya que hemos recorrido un trecho, podemos mostrarle a las generaciones más nuevas por dónde va la cosa, digamos. También ayuda mucho el tener vinculación con otras instituciones, con otros profesionales del exterior, que por ahí de lugares donde, por ejemplo, Córdoba, Buenos Aires, donde hay
ya más años de la carrera y donde hay gente más adulta que ha recorrido el camino y que puede ir apoyando y apuntalando a las generaciones más jóvenes. Pero fundamentalmente si el diseñador quiere hacer diferencia, lo primero que tiene que hacer es una gran ventaja aparte, lo que tiene para dar, mostrar. Cosa que por ahí en otras disciplinas no es posible, porque uno, por ejemplo, no puede mostrar un tratamiento que haya hecho con una persona, o no puede demostrar que a lo mejor por secretos profesionales que uno sea un buen psicólogo. Entonces, al poder tener un portfolio de trabajo visible, el diseñador tiene una enorme ventaja para diferenciarse muy rápido. En pocos segundos uno entra a ver un portfolio de trabajo y sabe delante de quién está. Entonces mi consejo principal a los diseñadores más jóvenes, indefectiblemente, que tengan su portfolio de trabajos online. Ya estamos medio en los últimos minutos. ¿Cuáles son, para ir cerrando con respecto al colegio, en estos 2 mandatos como presidente, cuáles podrían resumirse los logros conseguidos con el colegio en estos, 8 años? Sí, sí, desde que se forma. En realidad la ley del colegio se aprueba en 2006 y desde ahí se fue conformando primero una comisión. Como uno generalmente piensa en colegio y ya piensa y ve un edificio viejo, donde toda gente ya que está haciendo lo mismo desde hace mucho. En nuestro caso nos tocó arrancar de cero. Aún el colegio no tiene sede, incluso física, donde poder ni siquiera convocar. Dependemos de que nos ayuden prestándonos recinto, prestándonos algunos salones para reunirnos. Bueno, ya llegará la sede en algún momento. Los principales logros han sido, primero, la conformación del propio colegio, poder identificarnos a nosotros mismos como profesionales colegiables, que ese fue al comienzo uno de los grandes enigmas realmente, si esta profesión se iba a poder colegiar, si se iba a poder regular, si la gente se iba a sumar también. En este caso estamos llegando a casi 180 profesionales matriculados, con lo cual entendemos que se fue dando el sí en muchos sentidos, primero en los propios. Y después, cuando empiezan a pasar cosas como esta convocatoria del Consejo Deliberante para que seamos organismos asesores, después cuando empiezan a pasar cosas como que desde el Parque Industrial Posadas realizan el primer concurso del que haya registro en la Argentina para diseñadores gráficos colegiados, concurso de diseño que en general no es querido por los diseñadores, pero porque frecuentemente se abren concursos de diseño convocando a público general. Con lo cual ya el diseñador se siente naturalmente como devaluado, porque no encuentra la diferencia entre que se convoque a cualquiera y que se convoque a un profesional de la gráfica. Para un diseño de un logotipo, por ejemplo, no hay profesional más idóneo para convocar que un diseñador gráfico. Bueno, gracias a una gestión que pudimos hacer desde el colegio, las autoridades del parque entendieron esto y convocan el primer concurso para diseñadores gráficos colegiados, ¿sí? E incluso se abre también para abrir un poco más el juego, por ahí no es tanta la gente y ellos querían como abrir un poco el espectro. La idea fue que se podía convocar a otros profesionales de disciplinas afines en grupos en los cuales siempre tenga que haber un colegiado. Bueno, así que todos esos son logros que van solidificando la profesión, que son testimonio para otras provincias que escriben muchísimo preguntando cómo pudimos lograrlo. El tarifario es otro gran logro de referencia. La cantidad de accesos mensuales que tiene nos da la clara muestra de que eso se necesitaba, que era información vital. Otro gran logro del colegio son las posibilidades que va abriendo, que son enormes. Por ejemplo, de generar convenios con organizaciones y convenios de descuento. Por ejemplo, en eventos hemos hecho muchísimos eventos con descuentos para matriculados. Todos los beneficios que trae el estar unido, ¿no es cierto? A la persona, por ejemplo, que genera un evento de diseño, por supuesto, va a enfocar a los diseñadores, y si el colegio puede estar apoyando ese evento con un mínimo descuento, a veces estamos hablando de 15-20% de descuento en la entrada, ya vamos logrando pequeños beneficios para los matriculados. A su vez, eso va invitando a los matriculados, a las personas que no están matriculadas, a interesarse por el colegio. Y finalmente, creo que el logro mayor de todo es habernos identificado a nosotros mismos como profesionales. Y eso ayuda claramente a que el resto de la población pueda entender qué somos y para qué estamos en la sociedad también. Es, creo que un proceso de madurez que se fue dando naturalmente, que era inevitable pasarlo. Y
y que no se detiene, y que incluso todavía yo siento que el colegio tiene muchísimo para dar y que todavía casi no se ha hecho ni el 5% de lo que este colegio tiene para hacer, ¿cierto? El poder apuntalar nosotros desde Misiones a la creación de un colegio en Buenos Aires es increíble, ¿no es cierto? Siempre estamos acostumbrados a que todo viene de Buenos Aires y nosotros lo copiamos. En este caso estamos en comunicación con la gente de la Asociación de Diseñadores en Comunicación Visual de Buenos Aires, que están empujando su colegiatura, y tenemos contacto con ellos, y estamos de acá, le estamos dando todo nuestro apoyo, y bueno, eso es histórico, digamos, que haya sucedido, ¿no? Y el reconocimiento gradual de las instituciones gubernamentales hacia el colegio es otro de los grandes logros que se ha tenido estos años. Bueno, ¿algún mensaje final? Ya estamos ahora ya. Bueno, sí, para las personas que tengan emprendimientos, que sean empresarios, que tengan necesidad de contratación de comunicación gráfica, visual, alguien que tenga, por ejemplo, que esté próximo a abrir un local, que sepa que necesita diseño, porque todo el mundo lo sabe en realidad, pero como que va posponiendo esto para que se resuelva en algún momento, y finalmente la imprenta o la cartelería son los encargados de resolver el diseño, y eso tiene que cambiar gradualmente. El diseñador gráfico es un profesional que se ubica entre la necesidad del cliente, necesidad de comunicación visual, y el resultado final. Entonces, antes de llegar a una imprenta, antes de llegar a una cartelería, antes de improvisar el diseño con un sobrino, consulte a un diseñador gráfico matriculado. Los puede encontrar en www.cdgm.org. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Capacio, por la visita, por explicarnos un poquito cómo va la profesión de diseño. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos un sábado más. Los esperamos, como siempre, el próximo sábado a las 11 horas por aquí, por LT4 Red Ciudadana.